Yo lo que voy a hacer un poco es poner cuál es la producción de fango en España a fecha 2008, que es la última encuesta que hicimos desde el grupo de gestión de lodos de AEAS, y saber un poco qué tratamiento reciben los lodos y cuál es su aplicación definitiva, su uso posterior. Bien, yo quiero decir una cosa, que los lodos parece que somos la hermana fea de todos los residuos. Todo el mundo quiere residuos de una cosa o de otra, los lodos no los quiere nadie. Y además la Administración es la primera que no se da cuenta que los lodos son el segundo gran residuo que se produce de origen urbano, porque incluso hasta la legislación nos trata como que no somos residuos urbanos, pero nosotros defendemos que las depuradoras son municipales, lleven la gestión directamente del municipio o la lleve una empresa privada, pero definitivamente son depuradoras municipales y es un residuo municipal, cosa que parece que la Administración tampoco lo entiende así, pero ya tendremos tiempo de debatirlo si llega el caso después en el coloquio. Yo voy a entrar en... ¿Esto qué pasa? Bien, yo voy a entrar directamente en lo que hay. Desde el grupo de la Comisión Quinta de AEAS, que está dedicada a aguas residuales, tiene un grupo de trabajo que se llama así, Gestión de Lodos de Depuración. Y entonces nos propusimos en el 2009, como objetivo del 2009 y el 2010, quisimos saber una foto fija de cuál era la producción de lodos para tener unos datos que fueran realmente contrastables. Porque hay muchos datos pululando por ahí, y además hay muchos datos contradictorios. Y entonces queríamos tener un dato de primera mano, como nosotros somos la mayoría de los que pertenecemos a la comisión, al grupo de trabajo, somos en principio productores, gestores de depuradoras, tenemos de primera mano datos y además también hay muchos de los gestores que realizan la aplicación de lodos. Por lo tanto, creíamos que teníamos una herramienta que podíamos usar en un momento determinado. Entonces, visto la variabilidad de resultados que había según las fuentes que se consultaban, y la incertidumbre que había en el conocimiento nacional, pues nos decidimos a hacer este trabajo. Teníamos capacidad suficiente, por lo que he dicho, somos productores la mayoría, sobre todo de las principales depuradoras productoras, y además tenemos, digamos, acceso a las que no están dentro de la propia asociación. Y además queríamos con ello pues cumplir los objetivos del 2009-2010. ¿Por qué elegimos el 2008? Porque estábamos en el 2009 y teníamos que coger un año que estuviese cerrado para que tuviéramos datos de producción reales. Además porque se da otra circunstancia, que es que en el 98 hicimos una primera aproximación a este estudio y creíamos que una vez transcurrida una década completa, 10 años, podíamos comparar qué resultados teníamos entre el 98 y el 2008. Bien, para ello pues se prepararon unas encuestas e hicimos una gestión personal y directa por todos los miembros del grupo de trabajo, es decir, es un trabajo colectivo y creíamos que cada uno tenía que asumir en su propia comunidad autónoma o en comunidades autónomas vecinas el hacer el trabajo directamente para que la calidad de los datos fuera de un nivel que no nos diese a duda y no creáramos más incertidumbre con respecto a los resultados que por ahí van. Sabéis todos que existe un registro nacional de lodos, según el Real Decreto 1310, la transposición de la directiva. Ese registro nacional de lodos, concretamente en España, está asumido por lo que es el Ministerio de Agricultura, el antiguo Ministerio de Agricultura, ahora mismo Agricultura y Medio Ambiente es el mismo ministerio, pero digamos que estaba dentro de lo que era Agricultura, puesto que la mayor parte de los fangos iban a Agricultura y era Agricultura quien lo llevaba. Agricultura se ha quejado, el Registro Nacional de Lodos se ha quejado históricamente de que le llegan pocos datos, de que hay autonomías que sí que le suministran los datos, que hay otras autonomías que se los suministran tarde, otras mal y otras incluso ni se los suministran. Entonces, por eso fue el querer completar nosotros con este tema. Bien, eso fue lo que hicimos en el año 98. En el año 98 el trabajo nuestro abordó un total de 11 comunidades autónomas, con 24.400.000 habitantes equivalentes y una producción total de 461.221 toneladas de materia seca. Eso es del año 98. Evidentemente se nos quedó mucha producción fuera. Entonces queríamos comparar a los 10 años qué es lo que había pasado. Bien, pues el resumen de lo que hicimos en el 2009-2010 es este. Hemos chequeado un total de 15 comunidades autónomas, con una población equivalente total de 46.400.000 habitantes aproximadamente.
y la producción total de materia seca se eleva a los 690.000, prácticamente los 691.000 toneladas de materia seca, que creemos que es un dato pues importante. No vamos a decir que es completo, puesto que completo nunca es. De hecho, de esta encuesta se quedaron 2 comunidades autónomas fuera, que no pudimos obtener datos, porque no había ningún miembro dentro del grupo, y además costó trabajo porque se hicieron intentos, pero no obtuvimos resultados, que fueron Extremadura y Castilla-La Mancha. Es decir, Extremadura y Castilla-La Mancha no están incluidas en esta encuesta, ni tampoco las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En el caso de Ceuta y Melilla, pues la producción no es tanta, pero en el caso de Extremadura y Castilla-La Mancha sí que podía ser una producción significativa. Por otra parte, quiero insistir en que hemos abarcado todo lo que hemos podido, pero que no es completa. El que tengamos 15 comunidades autónomas no podemos garantizar que tengamos la producción completa de esas 15 comunidades autónomas. Nos hemos aproximado bastante. En algunas comunidades autónomas la producción sí es completa y en otras es parcial. Pero vamos, creemos que el volumen de datos obtenidos son bastante significativos y muestra pues una foto bastante buena de lo que es la producción a nivel nacional en el 2008, especialmente de los grandes productores, que los grandes productores sí que están aquí todos porque teníamos más fácil acceso y más fácil comunicación con ellos. Comparando con lo que se podía esperar, pues ahí tenéis que la población encuestada viene a ser el 63,28% de lo previsto en el informe sobre el estado de evolución del medio ambiente del Ministerio, que prevía una población completa de 73.265.000 habitantes equivalentes, y un 54,5% de la población prevista en el Plan de Saneamiento y Depuración 95-2005, que la preveía 85 millones. Ya veremos después cómo va. Bueno, este primer cuadro muestra qué es lo que hemos obtenido. Ahí tenéis por comunidades autónomas, en la primera columna es los habitantes equivalentes. Una cosa me interesa muy clara. Cuando hablamos de habitantes equivalentes, hablamos de habitantes equivalentes de diseño de las depuradoras. Porque si hablábamos de población real, eso ya podía dar lugar a muchos follones. Cada uno aplica la población real como quiere, unos dicen que el censo que le marca la ciudad, otros dicen que multiplican los 60 gramos habitantes de hoy día por lo que le entra a la carga, y ahí podíamos tener una disparidad de criterios bastante importante. Entonces, la población equivalente que hay aquí es población de diseño de las instalaciones que han sido encuestadas. En total, lo que os decía, 46.400.000 habitantes equivalentes. Volumen tratado de agua, total 3.074 hectómetros cúbicos. Producción, toneladas de materia seca, los 691.000 toneladas de materia seca año. La sequedad media obtenida en los fangos, que se sitúa en el 20,72%. Aquí veis que no hay mucha variabilidad, pero bueno, hay unas zonas en las que estamos en torno al 17-18%. Fundamentalmente, la mayor parte de las instalaciones tienen centrífugas, todavía quedan algunos filtros banda, que en algunos sitios puede dar un poquito menos de sequedad, pero la media, un 20,72, creemos que está bien. Y la última, pues la contribución de cada comunidad autónoma al total de lo que hemos encuestado. Las otras dos cosas que íbamos buscando, aparte de tener la producción de cada comunidad, era saber qué tratamiento reciben los fangos y cuál era la aplicación última de esos fangos en el marco que nos estamos moviendo. Bueno, aquí tenéis una cosa, desde que nos sale un rango de 15 kilogramos habitante equivalente año, un poquito bajo. Teóricamente se supone que está sobre 20 la media que estaba calculado. Esto se debe fundamentalmente a que, como he dicho antes, la encuesta está hecha sobre habitantes equivalentes de instalaciones, y hay muchas instalaciones que están sobredimensionadas, con lo cual, evidentemente, si lo hiciéramos sobre población real, posiblemente este dato subiría a 18 o 19. Entonces, por eso es por lo que os he recargado antes que lo teníamos hecho sobre eso. Con respecto al tratamiento de fango, bien, antes de nada os quiero decir que la última fila de más abajo, daros en cuenta que ahora ya nos pone que el total encuestado son 574.500 toneladas, no eran las 690.000, porque hay quien no ha respondido a la primera parte de la pregunta de cuál era su producción, pero después no nos ha respondido correctamente al tratamiento que sigue. Por eso es por lo que quiero que sepáis que esta tabla representa el 83% de toda la producción que antes hemos tratado. ¿De acuerdo? Lo digo por si alguien después, cuando suma cifras, no le salen cifras, y es porque esto viene en este aspecto.
Bien, la primera columna son lodos sin tratamiento ninguno, que tenéis, representa el 7,73% de lo encuestado. La digestión anaerobia, una digestión anaerobia mesófila a 35 grados y unos entre 25 y 28 días de tiempo de retención, representa el 65% de la producción total. La estabilización o la digestión aerobia, un 4,18% del total de fangos encuestados. Esto yo no sé lo que le pasa. La estabilización con cal, un 2,05%, solamente se utiliza para lodos que no cumplen en cuestión de metales pesados y en algunas comunidades muy concretas. Secado al aire 0,01, prácticamente no es representativo, y otros donde se ha metido todo lo que no se encuadraba dentro de esta tabla, y fundamentalmente en otros pues lo que había era un almacenamiento prolongado según dice la directiva, no había otro tipo de cosas, o un secado directo al sol y poca cosa más. Pero en fin, esto es interesante porque, como veis en el siguiente gráfico, pues nos tenemos que ir centrando que mayoritariamente lo que tenemos es una digestión anaerobia, mesofílica, y eso es lo que hay al día de hoy, quitando otros, pero bueno, en otros hay muchas cosas, pero fundamentalmente esto, y esto nos interesa para después las conclusiones que después vamos a ver. La segunda cosa que preguntamos, la tercera cosa que preguntamos fue si los lodos recibían un tratamiento posterior, y entendemos como tratamiento posterior que no está integrado dentro de la propia línea de la planta, es decir, la digestión sea aerobia o anaerobia, sino un tratamiento que bien en algunas ocasiones se hace dentro de la propia planta, pero lo más habitual es que se haga fuera de la planta de tratamiento, en otras instalaciones. Entonces, con respecto a eso, la calidad de información recogida es menor. Si os vais a la última fila, como os decía, en este caso es el 58% los que contestan a esta encuesta, son 405.000 lodos, 405.000 toneladas en total. Y encontramos que secado térmico, tanto a baja como a alta temperatura, pues tenemos un 36-65% de estos 405.000 toneladas. Compostaje, un 49,23%, y otros que no están catalogados, pues un 14,1%. Es interesante también aquí que si en la otra estábamos hablando de un 65% de digestión anaerobia, aquí daros cuenta que tenemos prácticamente un 50% de producción de fangos que se someten a compostaje posteriormente fuera de la propia instalación, y un secado térmico también importante, y además que va en ascenso en los últimos años con el entorno del 36-37%. Insisto, porque después cuando veis datos alguien me puede decir, no, pues en mi comunidad hay, son datos del 2008, han pasado ya casi 3 años y medio desde que se hizo la encuesta, entonces han variado cosas, pero bueno. Y luego, por último, la última cosa que nos interesaba muchísimo era los destinos de los fangos. Con los destinos de los fangos, pues aquí sí tenemos bastante más información. Prácticamente es el 97% de la producción encuestada la que contesta. Y daros cuenta que aquí tenemos aplicación agrícola directa, el 28,92%. Estamos hablando, cuando hablamos de aplicación agrícola directa, es fango que sale de depuradora y va directamente a agricultura, no se somete a ningún otro proceso. Evidentemente estaríamos hablando de fango que cumple la directiva, que ha estado sometido a un proceso de digestión, anaerobia, aerobia, o como dice la directiva, que eso es una cosa también que lo hemos visto siempre nosotros muy sui generis y no estamos muy de acuerdo con ello, eso de lodos tratados, que puede ser un almacenamiento prolongado, pero que eso no estamos muy de acuerdo. Agrícola compostado, el 36,62%. Agrícola tratado, que son que habíamos hablado de almacenamiento prolongado, es muy pequeño. Agrícola seco, un 11,73%. Gran cantidad del fango que se somete a secado térmico después va también a agricultura. Entonces, por eso tenemos aquí este 11,73%. Valorización energética, en este caso era un 3,22%. Estamos hablando del 2008, esto ha subido en los últimos años, y después lo hablaremos. A vertedero iba un 11,16%. A vertedero estamos hablando tanto de lodos que no cumplen, tanto por el tema de metales pesados, como otras comunidades o en otros sitios donde el vertedero todavía se ha considerado como la solución más barata o más sencilla en este momento.
A incineración un 7,10%, prácticamente de incineración no tenemos nada más que dos ejemplos importantes en España, el caso del País Vasco con Galindo, con los dos hornos de incineración, y el caso de aquí de Aragón con Zaragoza, con la depuradora de Zaragoza. Y a paisajismo como tal, prácticamente tenemos un 1,24, es la única que nos ha contestado que dedicaban a eso. Esto es muy interesante porque cuando vemos ahora la tarta, lo que sí podemos sacar de aquí como conclusión es que el 78,52% de la producción total de fango va a agricultura, de una forma o de otra. Una gran cantidad va directo, como fango procedente de una digestión anaerobia y cumpliendo el Real Decreto 1310, otro va como compostaje, después de haber sido compostado, y otro incluso va después de haber sido secado térmicamente. Pero prácticamente casi el 80% de la producción de fango del 2008 se estaba destinando a agricultura. Y después tenemos pues otros casos como la valorización energética, en aquel momento era pequeña, 3,22, ya insisto en que al día de hoy este valor ha subido, la incineración el 7,10 y el depósito en vertedero el 11,16. Bien, como conclusiones de aquí, pues deciros que, hombre, los datos parecen bastante coherentes. La verdad es que lo hemos analizado bastante antes de publicarlos también. Daros cuenta que nos salen con respecto a los habitantes equivalentes unos 181 litros habitante equivalente día, que es una cifra bastante en consonancia con lo que sabemos que tenemos en los abastecimientos, suponiendo que lógicamente esto es agua de entrada depuradora, que habría que dividirla por 0,85 y nos iríamos en torno de los 220 litros habitante día de agua de consumo, que estaríamos bastante en la media de los abastecimientos. La diferencia entre lo que es valorización energética e incineración, ¿qué diferencia? Incineración es incineración pura y dura. Valorización energética es cuando ha llevado una cogeneración puesta con ella, son las diferencias. La producción de lodos por habitante equivalente, os dije que era 15, pero se sitúa realmente, si lo hacemos por población real, en torno a los 18-19, que está bastante en consonancia con la media europea de los 20 litros, de los 20 kilos materia seca habitante año. Y como conclusiones muy interesantes, lo que os decía antes, la digestión anaerobia mesófila pues se impone todavía al día de hoy como el tratamiento más impuesto ahora mismo en España, con el 61,18%. Y esto nos lleva a una conclusión inmediata. Como ha dicho la ponente anterior, bueno, la directiva está en stand-by, pero la directiva ha amenazado en varias ocasiones con ponerse en vigor, y hasta el tercer borrador, que es el último que conocemos de directiva, porque hubo hasta 3 borradores, 3 entregas distintas, la digestión mesófila no se considera tratamiento avanzado. ¿Eso qué significa? Que si esa directiva se transpusiera, como conocemos en el tercer borrador, el porcentaje de fango que actualmente va a aplicación agrícola procedente de digestión anaerobia no cumpliría. No cumpliría. Esto para España puede suponer un problema muy importante, porque además el compostaje, que es también el mayor tratamiento posterior que se hace fuera de depuradora, tampoco se encuentra dentro de los tratamientos avanzados del tercer borrador de la directiva, con lo cual tampoco cumpliría como tal para que los fangos se emplearan en agricultura. Y esto a España le puede suponer un problema muy importante, porque se va a encontrar de la noche a la mañana que el 80% de los fangos que actualmente está empleando en agricultura pasarían de la noche a la mañana a no cumplir una norma comunitaria si saliera tal y como la conocemos en el tercer y último borrador de la directiva. Esto podría ser un problema gravísimo, porque la Administración no ha echado cuenta en sus planes de depuración ni en nada, que si esto se le pone de la noche a la mañana, esta espada de Damocles nos cae en lo harto, pues habría que hacer unas inversiones muy considerables en todas las plantas, o bien para adaptar las digestiones a termófilas para que cumpliesen los tratamientos avanzados de la directiva, o bien complementar esas digestiones con una tapa termófila que hiciera de higienización para poder utilizar ese fango. Y como digo, esto nadie ha pensado en que puede pasar mañana. Y si puede pasar mañana tenemos un problema grave. Nos vamos a encontrar con 600.000 toneladas de fango que no vamos a saber qué hacer con ellas si no cumplen,
porque necesitaríamos unas inversiones muy considerables para adaptar todas las depuradoras a que cumplan eso. Por lo tanto, esta es la primera cosa que nosotros decimos. Por otra parte, los resultados lo único que muestran es algo que parece obvio. Estamos en un país mediterráneo con un suelo alcalino que permite, y con una deficiencia en materia orgánica bastante importante, y permite, por supuesto, el uso de enmiendas orgánicas como son los fangos o el compostaje para la agricultura. Y evidentemente, pues, el uso y la costumbre lo que ha hecho es que vayamos allí. ¿Problema que tenemos con Europa? Pues bueno, Europa ya sabemos que amenaza con legislar cada vez más sobre esto, pero una de las cosas que nosotros nos quejamos mucho es que desde Europa se legisla desde los países centroeuropeos que desde luego medioambientalmente no tienen nada que ver con España, y que hay unos lobbies también que están trabajando mucho para que los lodos se salgan del mercado de la agricultura y nos regulan metales pesados, nos regulan contaminación microbiológica, que me parece muy bien, hay que regular todo lo que haya. Nosotros mismos hemos hecho una llamada al Ministerio diciéndole que la orden que desarrolla el 1310 debería de cambiarse y hacerse un poquito más concreta, porque hay demasiada diferencia de una autonomía a otra, porque la cosa no está suficientemente concreta. Nosotros somos los primeros partidarios en que hay que regular un poco más, para evitar sobre todo que haya casos como los que se están dando por ahí algunas veces, donde una mala aplicación le puede afectar prácticamente a toda España. Se hacen 100 aplicaciones bien hechas y nadie se entera y no pasa nada, pero se hace una mala aplicación y eso sale en los periódicos, sale en los telediarios y sale en todos sitios, y eso perjudica a todo el mundo. Entonces, nosotros somos los principales interesados, tanto los productores como los aplicadores, de que haya una buena regulación para que estas cosas no se cumplan. Pero no olvidemos que desde Europa se está muchas veces legislando de acuerdo a las condiciones climáticas y medioambientales de los países centroeuropeos, que no tienen nada que ver con los países que somos mediterráneos del sur. Y a mí me parece muy bien que, por ejemplo, Holanda sea abanderada en que no se utilicen los fangos, porque ella no tiene un problema de fangos, Pero también deberíamos decir nosotros que los estiércoles también había que regularlos, porque cuando le hacemos una analítica a los estiércoles de vaca nos encontramos contaminaciones microbiológicas muchísimo más superiores que las de los fangos. Y sin embargo de eso los holandeses no dicen nada. Entonces, todo es una guerra que yo creo que todos estamos en el saco, pero que la propia Administración es la primera que tiene que empezar a tomar conciencia de que los fangos son el segundo gran residuo municipal que hay, y que por lo tanto ella es la primera que se tiene que ocupar un poquito de la regulación y de la defensa de lo que tenemos. Y prácticamente yo quería contaros un poquito esto, que sepáis más o menos cómo está la producción, los tratamientos y los destinos, lo que hay. El destino vertedero en torno al 11 y pico %, pues está bastante en consonancia con lo que decía el plan nacional de lodo de depuración. Nos encontramos prácticamente en esos niveles de lo que marcaba. La verdad es que antes se utilizaba mucho más el vertedero, cada vez se está utilizando menos, y suponemos que de aquí a poco tiempo se utilizará todavía menos por toda la directiva que sabéis que hay de vertedero, que limitan el contenido en materia orgánica de las entradas, y además, entre otras muchas cosas, por los precios que están tomando el vertedero, que llegará un momento en que el precio en vertedero será más caro todavía que cualquier otro destino final que le lleguemos. Y en principio nada más. Yo con esto os quería exponer cómo está la situación, y yo estoy abierto después a las preguntas que queráis hacer y que debatamos.